En un mundo donde las emociones se confunden con la locura, existen historias que jamás deberían contarse. Si te atreves a entrar en lo más oscuro del amor, de la mente y del destino, este es tu lugar. Suscríbete y acompáñanos en cada relato, donde nada es lo que parece. Hoy escucharás La última noche de Elisa. Hay personas que pasan por nuestra vida como sombras, y hay otras que dejan cicatrices invisibles pero imposibles de borrar. Daniel nunca creyó en el destino. Para él todo era causa y consecuencia, hasta el día en que vio a Elisa por primera vez. Daniel trabajaba en el Instituto Médico Forense de una gran ciudad. Su rutina era predecible, fría, sin sorpresas. Entraba a las 7 de la mañana, se ponía la bata blanca, abría los cajones de metal y observaba la quietud de la muerte. Mientras la mayoría veía horror, Daniel veía perfección. Los cuerpos no mentían, no fingían, no traicionaban, no cambiaban de opinión. Eran eternamente fieles a su forma final. En casa el silencio era el mismo. Vivía solo desde que su madre había enfermado, en un departamento pequeño de paredes pálidas y sin cuadros. No había flores, ni fotos, ni risas. Solo una mesa de comedor que jamás se usaba. 3 platos alineados por tamaño y una planta seca junto a la ventana, que mantenía viva solo por costumbre. Daniel era la definición exacta del control. Pero todo cambió una tarde cualquiera, cuando una colega del forense lo convenció de acompañarla a una exposición de arte contemporáneo. Él odiaba los lugares llenos, la gente que hablaba fuerte, los artistas que pretendían entender el mundo. Aún así, fue. Y quizá por eso el destino eligió ese momento para poner a Elisa en su camino. Ella estaba en el centro de la galería, rodeada de esculturas hechas con alambres de cobre retorcido. Usaba un vestido negro sencillo, botas viejas y una mochila colgando de un hombro. Tenía el cabello despeinado, atado sin cuidado, y una mirada perdida en pensamientos que solo ella conocía. Mientras los demás observaban las obras con distancia, Elisa se acercó a una escultura y tocó su rostro metálico con la punta de los dedos. El curador casi gritó, pero ella sonrió. «El arte solo es perfecto cuando está a punto de desmoronarse», dijo, sin mirar a nadie. Daniel la escuchó, y esas palabras lo atravesaron como una corriente eléctrica. Sonaban como una confesión, como un secreto compartido entre la belleza y la ruina. La observó durante minutos que parecieron horas. Había algo desarmante en ella. Se movía con una libertad que rozaba la insolencia, como si el mundo no tuviera peso. Y eso lo perturbó profundamente, porque Daniel creía que todo debía tener peso, medida, control. Cuando se dio cuenta ya la seguía con los ojos, y luego con el alma. Al salir de la galería, Elisa pasó a su lado. Su perfume era suave, una mezcla de jazmín y humo. Él la miró alejarse bajo una llovizna tenue, abriendo un paraguas roto. Y fue ahí, en medio de esa lluvia, donde Daniel entendió lo que significaba la fascinación. Durante los días siguientes intentó convencerse de que solo era curiosidad. Pero la curiosidad no te hace despertar de madrugada pensando en una voz, ni soñar con el roce de unos dedos sobre el metal frío de una escultura, ni cambiar el camino al trabajo solo para pasar frente a la universidad donde ella estudiaba. Empezó a observarla con discreción, primero de lejos, después más cerca. Descubrió que Elisa estudiaba artes plásticas en la Universidad Estatal. Los jueves se quedaba hasta tarde en el taller, y casi siempre regresaba sola a casa, escuchando música en sus audífonos y cargando una carpeta azul llena de dibujos. Daniel comenzó a organizar su vida en torno a la de ella. Tomaba café en el mismo lugar, esperaba el mismo autobús, caminaba por las mismas calles. Cada vez que la veía, sentía una mezcla de calma y furia. Calma por su presencia, furia por su libertad, por reír sin miedo, por moverse sin control. Elisa era todo lo que él no era. Ella vivía en el caos, él en la precisión. Ella encontraba belleza en lo imperfecto, él en lo inmóvil. Y sin haberse hablado más de una vez, Daniel creyó que se pertenecían, como si fueran piezas separadas de un mismo rompecabezas. Una noche lluviosa, Daniel salió tarde del instituto. El viento golpeaba las calles vacías. En el camino a casa, vio un pequeño bar iluminado con luces rojas, y ahí estaba ella, Elisa. Bebía vino y reía con 2 amigos. Su risa atravesaba el cristal y parecía perforarle el pecho. Daniel se quedó parado en la acera, empapado, sin moverse. Ella levantó la mirada y lo vio. Por un segundo sus ojos se cruzaron, no por casualidad, sino como si lo reconociera, como si supiera que él la había estado observando desde hacía mucho tiempo. Cuando ella apartó la mirada, Daniel sintió un vacío, un temblor, y comprendió que no podía seguir viviendo sin tenerla cerca. Esa noche soñó con Elisa. En el sueño ella caminaba por un pasillo oscuro, con el mismo vestido negro de la galería. A cada paso las luces se apagaban detrás de ella. Cuando se acercó,
Susurró algo que lo hizo despertar con el corazón latiendo fuerte. No puedes salvarme, Daniel. Se sentó en la cama empapado en sudor. Intentó borrar la imagen, pero no pudo. Cuanto más la rechazaba, más clara se hacía, como si estuviera grabada en su mente. Desde ese día empezó a escribir sobre ella en un cuaderno negro. Lo llamó el diario de los días perfectos. Anotaba todo. 7:12 de la mañana. Elisa sale de casa, mochila azul. 9:03. Ríe con una compañera. 4:40. Dibuja en la plaza durante 30 minutos. 9:15 de la noche. Compra flores amarillas. Las flores amarillas lo inquietaban. ¿Para quién eran? ¿A quién le sonreía cuando las entregaba? Poco a poco, la curiosidad se convirtió en necesidad. Y la necesidad, en propósito. Una tarde la siguió hasta el final de la línea del autobús. Elisa esperaba sentada, distraída, mirando su celular. Daniel se mantuvo del otro lado de la calle, observándola. Cuando el autobús llegó, ella subió. Él también. Se sentó unas filas atrás, fingiendo leer un periódico viejo. El reflejo de su rostro en la ventana se mezclaba con las luces de la ciudad. Era como observar una pintura viva, en constante movimiento. Y en ese instante, Daniel tuvo una certeza. El universo no la había puesto en su vida por azar. Era una señal, no para admirarla, sino para protegerla, para salvarla del mundo, de los demás, de sí misma. En su mente, Elisa necesitaba de él, aunque aún no lo supiera, y cuanto más lo pensaba, más convencido estaba. Su destino era cuidarla, preservarla, amarla. En la última página escrita esa semana, Daniel dejó solo una frase. Muy pronto, ella lo entenderá. Algunos amores nacen del azar, otros de la necesidad de poseer. Y cuando Daniel volvió a mirar a Elisa aquella noche, ya no la vio como una mujer, sino como una idea, algo que podía moldear, como una escultura, como un cuerpo, como un destino. Elisa no recordaba exactamente el momento en que el miedo comenzó. Quizá fue aquel día en que notó que alguien la seguía de nuevo, o cuando sintió esa presencia invisible detrás de ella, en cada esquina. Pero la verdad es que el miedo no empieza con un grito, empieza con un silencio, con una sombra que siempre está un paso atrás. Daniel, en cambio, lo había planeado todo. Durante semanas observó sus horarios, sus rutas, los lugares donde se detenía a mirar escaparates o a comprar café. Sabía qué día estaba sola, qué noche se quedaba hasta tarde en el taller, qué camino tomaba de regreso. No era impulso, era cálculo, era amor, en su forma más torcida. Elisa creía que era una noche cualquiera, la última clase de la semana, el cansancio pegado al cuerpo, el olor a pintura y thinner en las manos. Caminaba bajo una lluvia débil, con la carpeta azul contra el pecho y los audífonos puestos. Sonaba una canción suave, de esas que te hacen sentir que el mundo todavía tiene algo de belleza. Pero esa belleza estaba a punto de romperse. Cuando dobló por la calle más oscura, un auto se detuvo a pocos metros. Las luces se apagaron. No hubo gritos, solo un movimiento rápido, preciso, quirúrgico. Un brazo la sujetó, un paño húmedo sobre la boca, el olor químico de algo que quemaba la garganta. Y luego, nada. Oscuridad. Despertó con un dolor punzante en la cabeza. El aire era denso, cargado de humedad. Intentó moverse, pero las manos estaban atadas con una cuerda áspera. El suelo era frío, de cemento. Una lámpara colgaba del techo, parpadeando. El silencio era casi perfecto, salvo por el sonido de un reloj lejano, marcando segundos que no pasaban. Daniel la observaba desde la penumbra. No había furia en sus ojos, solo una calma que helaba. Vestía la misma bata blanca del instituto. Tenía el rostro sereno, casi amable. En su mano el cuaderno negro, el diario de los días perfectos. «No tengas miedo», dijo con voz suave. «Estás a salvo aquí». Elisa intentó gritar, pero su voz salió ahogada. Las cuerdas se clavaban en su piel y el corazón le latía con tanta fuerza que podía sentirlo en los oídos. «¿Qué quieres?», se alcanzó a murmurar. Daniel la miró como si la pregunta fuera absurda. «Nada, solo que me escuches, que entiendas». Se acercó un poco más, dejando el cuaderno sobre una mesa metálica. Las páginas estaban llenas de su letra, miles de detalles de su vida que nadie debía saber. Fechas, horas, descripciones, hasta los colores de la ropa que usaba. «He estado cuidándote, Elisa», susurró. «Nadie te mira como yo lo hago. Nadie sabe quién eres realmente. Tú buscas la perfección igual que yo, pero el mundo te distrae, te ensucia. Aquí nada podrá lastimarte». Elisa cerró los ojos. No quería verlo. No quería oír su voz, pero el miedo tenía forma y respiraba frente a ella. Los primeros días fueron confusos. Daniel la mantenía en una habitación sin ventanas, con una cama, una mesa y una pequeña lámpara. Le daba de comer a las mismas horas, anotaba todo lo que hacía.
Cada palabra, cada gesto, era una rutina tan exacta que el tiempo empezó a perder sentido. A veces le hablaba durante horas. Le contaba sobre su infancia, sobre la enfermedad de su madre, sobre cómo aprendió a amar el silencio. Y en cada palabra, Elisa sentía que la frontera entre la razón y la locura se desdibujaba. Era como vivir dentro de una mente ajena. Una noche Daniel entró con algo entre las manos, una flor amarilla, la misma que ella solía comprar cada semana. Las encontré, dijo. Sé que te gustan. La colocó en un vaso con agua sobre la mesa y la miró con ternura. Las flores también necesitan control. Si las dejas solas, se marchitan. Elisa lo observó en silencio. Comprendió que en su mente todo tenía sentido. Era su propio Dios, su creador y su juez. Intentó hablarle con calma, fingir comprensión. Le pidió que la soltara, que prometía no contar nada, que podía empezar de nuevo. Pero Daniel no la escuchaba realmente. Solo oía la voz que había inventado en su cabeza. Pronto entenderás, decía. Esto no es un castigo, es amor. Día tras día, Elisa empezó a planear. Aprendió sus pasos, sus horarios, el sonido de las llaves, el momento exacto en que él salía de la habitación. Esperó, y en el silencio más profundo, la esperanza se convirtió en su única arma. Un día, mientras él estaba distraído, dejó caer una nota por debajo de la puerta. Era un trozo de papel arrancado de su cuaderno de dibujo. Solo escribió una palabra: ayuda. No sabía si alguien la encontraría, pero esa palabra fue suficiente para mantenerla viva. Daniel comenzó a notar el cambio, la forma en que ella lo miraba, el brillo en sus ojos, y lo interpretó como aceptación, como si por fin ella comprendiera lo que él intentaba mostrarle. Esa misma noche escribió en su diario: Elisa ya no me teme, ahora somos uno, pero se equivocaba. Elisa no había dejado de temerle, solo había aprendido a esperar el momento exacto para escapar, y ese momento estaba cada vez más cerca. El silencio había cambiado. Ya no era ese silencio denso que pesaba sobre los días de Elisa, sino uno distinto, un silencio expectante, el tipo que precede a una tormenta. Daniel notaba que algo se movía en ella, una mirada más firme, un suspiro distinto, la forma en que sus manos temblaban no por miedo sino por impulso, pero en su mente confundida lo interpretaba como progreso. Creía que Elisa finalmente lo comprendía. Elisa, en cambio, estaba aprendiendo. Cada palabra suya era una semilla de resistencia. Sabía que fingir era su única salida. Le sonreía cuando él le traía comida, lo escuchaba con atención, fingía curiosidad. Incluso, una tarde, cuando Daniel se sentó junto a ella con el cuaderno negro en las manos, Elisa le pidió que se lo leyera. Daniel no sospechó nada. Abrió el cuaderno con un orgullo casi infantil. Le mostró las páginas donde había registrado cada detalle de su vida. Y por primera vez, Elisa vio escrita su propia existencia desde los ojos de otro. Día 42. Hoy Elisa sonrió. Fue perfecto. Sintió náuseas, pero sonrió. Escribes muy bien, dijo con voz suave. Deberías publicar este diario algún día. Daniel bajó la mirada casi avergonzado. No, nadie entendería, solo tú. Y fue en ese momento, en ese breve instante de vulnerabilidad, que Elisa comprendió que él no era un monstruo por completo. Era un hombre roto, pero eso no lo hacía menos peligroso. Esa noche, cuando él se durmió en la habitación contigua, Elisa se acercó a la puerta. Escuchó su respiración pesada, el tic-tac del reloj, el viento moviendo la lámpara. Las llaves estaban colgando del lado de adentro, demasiado cerca pero aún fuera de su alcance. Usó una astilla del marco de la cama. Tardó casi una hora. El sudor le corría por la espalda, los dedos le sangraban. Cada sonido parecía un trueno, pero finalmente, la llave cayó del otro lado. El corazón le golpeaba el pecho. Giró despacio la cerradura. El clic metálico sonó como una explosión. Esperó. Nada. Silencio. Abrió la puerta. El pasillo estaba oscuro. Avanzó descalza sin hacer ruido. Reconoció el olor. Desinfectante, metal, humedad. Era el mismo olor del instituto forense. Y entonces lo entendió. No estaban en una casa. Estaban en el subsuelo del edificio donde él trabajaba. Siguió caminando. Las luces de emergencia parpadeaban. A su derecha, una puerta entreabierta mostraba una mesa de acero y un cuerpo cubierto con una sábana. Elisa tragó saliva. Todo su cuerpo temblaba, pero no se detuvo. Encontró una escalera de servicio. Subió. Los peldaños crujían como huesos. A cada paso sentía que la libertad estaba a unos metros, apenas unos metros más, hasta que escuchó su voz. ¿A dónde vas, Elisa? Daniel estaba detrás de ella, descalzo, con la bata desabrochada y los ojos enrojecidos. No gritaba, no corría. Solo la observaba con una calma que helaba. Sabía que lo intentarías, dijo. Por eso te dejé la llave cerca. ¿Qué dices?, balbuceó ella.
Tenía que comprobarlo. Tenía que ver si estabas lista. Elisa retrocedió un paso. Él dio otro hacia adelante. El amor verdadero necesita pruebas, Elisa. El amor no se escapa, el amor se queda. Ella lo miró con desesperación. Esto no es amor, gritó. Claro que lo es, respondió él sin parpadear. El amor es entrega. Y tú me perteneces. Daniel avanzó un paso más. Elisa giró y corrió por el pasillo. El eco de sus pasos resonó por los muros fríos. Empujó una puerta, otra, hasta que encontró la salida de emergencia. Golpeó el vidrio con una silla vieja. El cristal se astilló. Daniel se acercaba. Su respiración era cada vez más cerca, más fuerte, más animal. Con un último golpe, el vidrio cedió. Elisa saltó. El aire frío la golpeó en el rostro. Cayó sobre el asfalto. Rodó. Se levantó. La noche la envolvió como una mano salvadora. Corrió sin mirar atrás. Los faros de un camión iluminaron la calle. El conductor frenó de golpe. Elisa gritó: «Ayúdeme, por favor». Daniel salió segundos después con la camisa empapada en sudor, los ojos perdidos. El conductor bajó, confuso. Elisa se refugió detrás de él sollozando. «No la toque», dijo Daniel con voz quebrada. «Está enferma, es peligrosa». El hombre dudó. Elisa lo miró directo a los ojos, y en ese instante comprendió que solo tenía una oportunidad. «Él me secuestró», gritó. «Por favor». Daniel dio un paso más, pero el camión encendió el motor. Las luces lo cegaron. Elisa subió al vehículo. El motor rugió, y mientras el camión se alejaba, Daniel cayó de rodillas sobre el pavimento mojado, observando cómo su obra perfecta desaparecía en la oscuridad. No gritó, no lloró, solo murmuró algo como una plegaria rota. El amor no huye. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Semanas después, la policía encontró el sótano oculto en el instituto, el diario, las grabaciones, las flores amarillas marchitas sobre una mesa metálica. Elisa nunca volvió a hablar del tema. Se mudó lejos, cambió de nombre, de rostro, de todo. Pero algunas noches, cuando el viento sopla desde el norte y la lluvia golpea los cristales, jura escuchar una voz que dice su nombre, suavemente, como una promesa. Te lo dije, Elisa, el amor verdadero nunca muere. Habían pasado 5 años desde aquella noche, 5 años desde que Elisa corrió bajo la lluvia, huyendo de un hombre que decía amarla. 5 años tratando de convencer al mundo y a sí misma de que estaba viva. Ahora se llamaba Clara Álvarez. Vivía en Oaxaca en una casa antigua que daba al mar. Pintaba para turistas y vendía cuadros de paisajes tranquilos. Amaneceres, flores, cuerpos sin rostro. Eran hermosos y vacíos. Cada noche antes de dormir encendía una vela frente al espejo. No por fe, por miedo, porque había descubierto que el silencio no se mata, solo se adormece. Y en su silencio a veces todavía escuchaba esa voz, su nombre pronunciado con ternura. Te lo dije, Elisa, el amor verdadero nunca muere. La policía había declarado oficialmente muerto a Daniel. El cuerpo jamás fue hallado, pero las pruebas eran suficientes. Restos de sangre, registros, una grabación interrumpida por un golpe seco. Todo indicaba que se había quitado la vida. El caso se cerró. El mundo siguió, pero Elisa no. Los primeros meses fueron de terapia, medicación, pesadillas. Después vino la negación y al final una calma falsa, una calma que se construye a base de olvido. Hasta esa noche. Esa noche la puerta de su casa crujió con el viento. Un ruido leve, insignificante, pero algo dentro de ella despertó. Elisa se levantó, tomó la linterna y caminó descalza por el pasillo. Nada, solo la brisa marina colándose por la ventana. Suspiró, volvió a la cama y ahí lo vio. Encima del buró, junto a la vela, había una flor amarilla, perfecta, fresca. Elisa sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Retrocedió. La flor era idéntica a las que Daniel le llevaba cada día durante el encierro. No podía ser coincidencia. No en ese lugar. No después de tanto tiempo. Corrió hacia la puerta. Cerró todas las ventanas. Revisó los cerrojos, los cajones, el patio. Nada. Solo el sonido del mar. Intentó calmarse. Quizá alguien del pueblo. Un admirador. Un turista curioso. Sí, eso tenía que ser. Pero cuando volvió a su habitación, la flor ya no estaba. Y en su lugar, sobre la mesa, había algo más. Una hoja arrancada de un cuaderno, con una frase escrita en tinta negra. Día 1836. Elisa volvió a sonreír. Fue perfecto. Elisa gritó. El papel cayó de sus manos. Corrió hacia la puerta, pero algo la detuvo. Una voz, suave, demasiado real. Te lo prometí, Elisa. El amor nunca muere. Elisa giró temblando.
La habitación estaba vacía. El sonido del mar se mezclaba con un zumbido extraño, como si la casa respirara. Su respiración se volvió irregular. No, no puede ser, susurró. Estás muerto. Pero la voz volvió. Más cerca. Muerto. No, Elisa. Solo dormido. De pronto todas las luces se apagaron. La vela parpadeó una última vez y se extinguió. Oscuridad total. Y en la oscuridad un olor familiar. Desinfectante. Metal. Sangre. Elisa corrió hacia la puerta, pero no la encontró. Tocó la pared, el piso, los muebles. Todo había cambiado. El espacio ya no era su casa, era otro lugar, frío, eterno. Una lámpara se encendió sobre su cabeza, la misma lámpara que había visto en el sótano. La habitación era idéntica. La cama de metal, la mesa, el cuaderno, todo. Elisa comenzó a llorar. No entendía, no podía entender. De la penumbra emergió una figura. Un rostro pálido con una cicatriz en la frente, los ojos hundidos. Daniel, más delgado, más viejo, pero vivo. Te busqué durante años, dijo con voz tranquila. Nadie te amará como yo. Nadie podrá hacerlo. Elisa gritó. Intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Miró hacia abajo. Tenía un vendaje en el brazo, una aguja clavada, el cuerpo pesado, el sueño. El sueño la había atrapado. Daniel se acercó, acariciando su rostro con delicadeza. No llores, todo estará bien ahora. El mundo allá afuera te hizo daño, pero yo te traje de vuelta. Te salvé, como prometí. Elisa apenas podía hablar. ¿Cómo lo hiciste? Daniel sonrió. Nunca me fui. Nunca. Solo esperé el momento perfecto para que volvieras a mí. Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo, un grabador antiguo. Lo encendió. Una voz metálica llenó la habitación. Proyecto Días Perfectos, fase final. Reintegración emocional completa. Elisa lo miró con horror. Él continuó. ¿De verdad creíste que me rendiría? No, Elisa. Te llevé conmigo de otra forma. Tus sueños, tus pensamientos, eran parte de mis grabaciones. Te programé. Ella no entendía. Su mente giraba. Las paredes se movían. Elisa gritó, pero su voz no salió. Solo el eco, multiplicado 1000 veces. Entonces la luz cambió. Elisa parpadeó, y de pronto ya no estaba en la habitación. Estaba sentada frente a un espejo enorme, con una bata blanca. A su alrededor, un grupo de médicos tomaba notas. Una mujer con gafas hablaba despacio. Clara, ¿nos puedes oír? Elisa la miró sin comprender. Su reflejo en el espejo mostraba un rostro envejecido, sin color, con ojeras profundas. El espejo estaba cubierto de marcas, palabras garabateadas con tinta negra. Día 1. Ella sonrió. Día 100. Ella recuerda. Día 1836. Ella volvió. La mujer se acercó. Tranquila, Clara. Todo está bien. Estás en el Instituto Forense de Ciudad de México. Has estado aquí desde hace 5 años. Elisa negó con la cabeza. No, no puede ser. Yo me fui, me mudé, pintaba el mar. No, Clara. Eso fue parte del tratamiento experimental. Tú aceptaste revivir tus recuerdos para cerrar el trauma. Pero algo salió mal. Te perdiste dentro de la simulación. Elisa sintió un vértigo profundo. ¿Simulación? La doctora asintió. El proyecto Días Perfectos fue idea de Daniel Silva. Él era uno de nuestros investigadores antes de su muerte. Elisa se quedó en silencio. La doctora bajó la voz. Nos cuesta creerlo, pero en tus ondas cerebrales aún aparece su patrón, como si él siguiera dentro de ti. Las luces del laboratorio parpadearon. Un zumbido eléctrico llenó el aire. Elisa miró al espejo otra vez, y en el reflejo, detrás de su rostro, vio la silueta de Daniel. Sonreía. La doctora se giró alarmada. ¿Qué pasa, Clara? ¿Qué ves? Elisa lo señaló temblando. Él está aquí. Pero cuando la doctora se volvió no había nadie, solo el eco de su respiración. Elisa comenzó a reír, primero suave, después más alto, hasta que la risa se volvió un llanto. En el espejo, Daniel se acercó. Sus labios se movieron lentamente, y ella escuchó su voz, clara, dentro de su cabeza. Te lo advertí, Elisa. El amor verdadero no termina, se repite. La imagen del espejo se distorsionó. Las luces se apagaron, gritos, alarmas, y luego silencio. El registro clínico del instituto terminó ahí. Nadie supo lo que pasó esa noche. Solo encontraron el espejo roto, una flor amarilla flotando en el agua del lavabo y una última frase escrita en la pared con tinta negra. Día 1. Él despertó. Elisa después de Daniel Han pasado 2 años, 2 inviernos, 2 primaveras y demasiadas noches sin luna. Elisa vive en un pequeño apartamento lejos de la ciudad. No tiene redes sociales, no recibe visitas
y solo sale al amanecer, cuando las calles todavía están vacías. Sus vecinos la conocen como la chica del tercer piso, callada, pálida, invisible, pero hay algo en su mirada que incomoda, como si hubiese visto algo que los demás no deberían ver. A veces cuando el viento sopla fuerte se escucha su voz detrás de la puerta, una conversación en susurros, una voz femenina y otra grave, calmada, que responde desde el silencio. Los vecinos piensan que habla sola, pero Elisa sabe que no está sola. En la mesa del comedor hay un cuaderno negro, viejo, gastado. Las hojas están manchadas con tinta y lágrimas. El título, escrito a mano, dice «Los días perfectos». Cada mañana, antes del café, Elisa abre una página al azar. Lee en voz alta, lentamente, como si leyera una carta de amor, como si recitara una plegaria. En una de las páginas dice «La perfección no existe, pero puedo construirla. Ella no me teme, solo necesita entender. Daniel». Elisa sonríe, no con ternura, sino con una calma extraña. Una calma que parece no pertenecerle, porque hay algo más. Ella empezó a escribir nuevas páginas, con la misma letra, con la misma obsesión, como si Daniel siguiera dictando cada palabra desde algún lugar que no pertenece a este mundo. Una tarde, una joven vecina del edificio, Lucía, toca su puerta, lleva un cuaderno en la mano y dice: «Disculpe, ¿usted da clases de arte? Me dijeron que estudió en la universidad». Elisa la observa por un largo momento. Lucía tiene el cabello castaño claro, desordenado y una sonrisa abierta. Por un instante, Elisa recuerda algo, un reflejo, un eco. Daniel mirando a una mujer en una galería. Y un pensamiento oscuro le atraviesa la mente. Todo está repitiéndose. Le ofrece pasar. «Prepárate». Hablan de pintura, de técnicas, de formas humanas. Lucía se ríe nerviosa mientras observa los cuadros en las paredes, figuras hechas de hilos de cobre, retorcidas, con rostros que parecen gritar. «¿Quiénes son?», pregunta. Elisa responde sin dudar. «Personas que amé demasiado». Lucía sonríe sin entender del todo, pero esa noche, al volver a su casa, siente una extraña incomodidad, como si alguien la observara desde alguna ventana. Con el paso de los días, Lucía regresa, y Elisa, por primera vez en años, siente que su silencio tiene un propósito. Hablan por horas. Lucía le cuenta sus problemas, sus miedos, sus sueños, y Elisa escucha, atenta, demasiado atenta. Una noche, mientras Lucía mira uno de los cuadros, Elisa le dice algo que suena casi como una confesión. Hay amores que no terminan, solo cambian de forma. Lucía se queda callada. Y antes de poder preguntar qué quiso decir, Elisa agrega: «Daniel me enseñó eso». A partir de ese día, Elisa empieza a escribir con más frecuencia. El diario se llena de nuevas frases. Ya no firma como Daniel. Ahora escribe «Ed». Los trazos son firmes, las palabras exactas, frías, metódicas, y entre los párrafos una línea se repite una y otra vez. El amor verdadero nunca muere, solo se traslada al cuerpo del que está dispuesto a continuar la obra. Un mes después, la policía entra al edificio. Una denuncia anónima. Dicen que nadie ha visto a Lucía en semanas. Elisa no está. Solo encuentran el apartamento vacío, el diario sobre la mesa y una escultura nueva en el centro de la habitación. Es una figura humana, hecha de hilos de cobre entrelazados. El rostro parece gritar, pero los ojos son demasiado reales. El cuaderno, abierto en la última página, tiene una frase escrita con letra cuidadosa. «Los días perfectos continúan. Solo cambió el artista».